Nos encontramos al norte de la Sierra de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, donde un grupo de cazadores se citan para desayunar las tradicionales migas para coger fuerzas y asistir a una montería donde los jabalíes serán los protagonistas de los lances. Vamos a desayunar unas migas del pastor con torrezno y huevos fritos, café, zumo de naranja natural y tostadas. Hoy es una montería dura, entonces es importante coger fuerza a primera hora de la mañana para pasar un buen día de campo. Luego de comida llevamos una parrillada argentina que estamos preparando hoy en la brasa, que yo creo que va a ser para el gusto de todos los monteros. Álvaro nos lo ha dicho, que desayunemos fuerte porque tenemos por delante una jornada dura. Jabalíes en cortadero que se asemejarán a las tablas que nos exhibe Diego, el taxidermista de la montería anterior. Buenos días a todos. Como siempre, gracias por vuestra asistencia y confianza a nuestra organización. Vamos a cazar una hombría que está aquí detrás del cortijo, con 27 puestos. La mancha la veréis porque cada puesto lleva su mapa por detrás. La linde va por el collao y por el sopié. Y son cortafuegos, menos uno, que la atraviesa el valle. Los demás cortan de lomo de malla a malla. Con lo cual, para el hecho de que no pueda, o sea, que los jabalíes no quede espacio, digamos que no pasen por los puestos. Los puestos son prácticamente, casi todos, no sé si todos, pero creo prácticamente casi todos en torreta, cortaderos amplios, más amplios de lo que estamos acostumbrados, pero viene lo más importante. Os pido, por favor, la seguridad. Cazar, divertiros, pero la seguridad. Tirar siempre, nunca hacia los lados, siempre a jabalí pasado o a jabalí cuando entre, pero cuando ya pase de una línea, estáis en línea, en los cortaderos, por favor, que venís a divertiros. Cazar con seguridad. Círculo de monteros con Antonio al frente inicia el sorteo donde los cazadores cogen el sobre de la mesa donde está marcado el puesto que le ha tocado. También sacan una bola para el siguiente cazador. Los puestos son todos menos uno de cortadero. Por este motivo, el organizador ha recalcado que se extreme la seguridad a la hora del lance. Si se tiene en cuenta a la hora del disparo que solo se haga cuando sale el jabalí de enfrente y cuando ha salido de nuestro lado por los medios, no hay peligro de tiro. Nosotros somos un grupo de reglas fijos y siempre vienen unas cuantas para cumplir con el número que hay, pero somos la verdad como una familia, salimos juntos y de aquí venimos 19 reales hoy por ejemplo y sale a las 19 de noche cuando todo el mundo está recogido. Nosotros lo que monteamos muy despacito, dándole tiempo a los guarros para que cumplan en los puestos y no perdiendo los sitios, yendo todo en línea y no perdiendo las manos. Lo que prevalece en nosotros es el perro de paterna, quitando reala, por ejemplo, Hilario, que trae Bigli, algún podenco que otro para darle algo de más fuerza, pero por lo que prevalece es el perro de paterna. Marque se equivoca pocas veces monteando y la verdad es que hoy también la montería, si Dios quiere, presentaremos un planteo muy bonito, la verdad, muy bonito. Sí, ahora se escucha. Pues en principio, bueno, llevamos el 3 de la traviesa nueva y las expectativas son buenas. En principio creo que vamos bien, ya veremos a ver cuando lleguemos a ver cómo va el aire y francamente pues creo que tenemos buenas sensaciones de hacer un puesto bueno. Pero vamos, lo veremos cuando terminemos. Por lo menos llevamos mucha ilusión, muchas ganas de abatir unos buenos cochinos y creo que va a estar bien, yo lo intuyo.
Llevo el número 4 de la traviesa nueva. Son cortaderos en torreta. Y bueno, hoy como no hace mal tiempo y tampoco hace mucho aire, esperemos que la caza que cumpla la oigamos antes de que llegue al tiradero, ¿no? Así que tenemos ilusión. Es la primera vez que se colocan puestos en esa traviesa, pues no tenemos referencias de otros años. Pero vaya, yo confío en que al que ser uno de los puestos de arriba, pues nos entren bastantes guarros. Venimos a la Montería La Umbría y bueno, en principio nos ha tocado el puesto 3 de la carretera, a ver qué tal se da. Hay buenos pronósticos y a ver si tenemos suerte. Las primeras armadas que se colocan son las de la cuerda, sopié y los dos extremos de la finca que tienen forma de rectángulo. Hoy, el despliegue de cámaras es amplio. Queremos valorar los movimientos de jabalíes y qué traviesas tienen más lances. Los monteros expertos en este tipo de montería saben que hay que darse prisa en cargar el arma. Puede que haya un jabalí cerca encamado y con los ruidos de las posturas intente la huida. Un Marlin 35-70. Dicen que va muy bien, no lo he estrenado nunca. A ver cómo va. Bueno, pues cazamos con un R8 en 8x68 y una bala KS en 180 grain. Un calibre rápido y potente y comparado para poder matar y para poder parar los cochinos de entrada. El puesto espectacular, la mañana espectacular. La mañana que si tenemos suerte y nos respeta un poquito el tema del aire, yo creo que vamos a tener una buena mañana. Además, cortaderos enormes, vamos a poder valorar bien los cochinos, vamos a poder tirarlos bien. Yo creo que en principio podemos hacer un gran día. Los jabalíes presienten que hoy no va a ser un día como el de ayer. Hay muchos ruidos y olores extraños que delatan peligro. Algunos jabalíes no tienen la experiencia de la montería y su huida es al trote, como la de este joven guarro. Esta es la primera montería de Rafael. Es el primer tiro en la Montería La Umbría y primer jabalí abatido por el montero en su vida. Es para celebrarlo a lo grande. Un buen lance efectuado a jabalí en su huida y en carrera al cruzar el cortadero con disparo a codillo. Lance para recordarlo muchos años. Un Browning MK3 del 300 y la munición que uso es una RWS del 300 con 180 grains. Bastante potente para los cochinos, como es el día de hoy. A ver si hay suerte. Pues hoy
con un Tikka calibre 300 Winchester Magnum y la munición es Sellier Bellot. El rifle es un Hein, un 30-06 y el visor es un Cale. Vamos, ahí tenemos suerte y pasamos un buen día. Las realas están preparadas para salir de los remolques. Es un momento en la montería que no se puede perder. La alegría con la que salen los perros y las ganas de cazar pone a los realeros con las pulsaciones a 100 por hora. La mancha empieza a sonar. Son ladras y tiros al compás del inicio y fin del lance. Sonido que vamos a escuchar durante varias horas. Miriam es de los primeros realeros que entra en La Mancha. Su afición le viene de familia y nos dice que cazar con la reala es su forma de vida. Casimiro ha estado atento y rápido en el lance. Conoce muy bien cómo se cazan los jabalíes en los cortaderos. Lo estaba esperando y nos dice que para él los lances espectaculares los recuerda más que el trofeo abatido. La ladra del Paterna en carrera delata que puede venir un jabalí muy pronto. Los monteros empiezan acertando, los cámaras también grabando el lance. Esto pinta bien. David ha necesitado 2 disparos para no tener que ir a buscar lejos al navajero. En la repetición vemos que está grabado a 2 cámaras cómo lo tumba en el primer disparo. Como nos ha dicho Cayetano, importante es ir batiendo la mancha a la mano y despacio, y los cortaderos es el mejor sitio para colocarse. Manuel ha acertado a mucha distancia al jabalí en carrera. Enhorabuena, tiro difícil de ejecutar.
La finca La Umbría es un denso alcornocal, con jaras y brezo que dan cobijo a los ungulados. Necesario los perros de reala para poderlos mover de los encames. Ahora, el montero no ha tenido el acierto que en su primer lance, y es que no es fácil abatir a los jabalíes en carrera. Increíble el oído que tiene nuestro amigo Casi. Oye un chasquido a muchos metros. Ese don le hace estar prevenido para el lance y ayudar al cámara en estar preparado para inmortalizar el disparo. El jabalí no ha querido cruzar el cortadero. La cámara aérea nos enseña su comportamiento astuto y por dónde se mueve antes de entrar en el puesto. Tiro trasero. Tendremos que ver la sangre en el tiro y pistear en la mancha. Los realeros se mueven en la mancha con precaución. Saben que encontrarse de cara con un macareno puede ser muy peligroso. Miriam anima a sus perros para que muevan a los jabalíes. Es importante que los perros de las realas sientan que sus dueños estarán cerca cuando se encuentren con el jabalí. Damián sabe que le ha pegado al jabalí. Se ha parado un poco con el impacto. Está pendiente de que los perros paren su carrera. Ahí está. No ha ido muy lejos. Bonito lance. Venía el guarro de pastilla y al cruzar el cortadero, pues bueno, he tenido la suerte de agarrarle. Lo tienen ahí agarrar los perros, luego tendremos que ir a pistearlo. Pero vaya, está ahí seguro. Tercera traviesa que llegan las realas que cazan al choque. En lo que llevamos de montería van muchos tiros. Como sean aciertos como los monteros que llevan cámara, tendremos un plantel digno de foto. Jabalí que va por delante de las realas a tan solo 200 metros. Y es que los jabalíes aguantan mucho esperando tener señales tanto de olores como de oído.
No sabemos si a Manuel no le ha dado tiempo a tirar al guarro, o lo ha valorado como hembra y la ha dejado pasar. Otros monteros primero tiran y luego valoran. El segundo tiro de Rafael va bien dado. El primero ha ido un poco por encima. El primero lo ha dado, creo. En la repetición comprobamos por el tiro que lleva que no irá muy lejos. ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ¡venga abajo, perrillo! ¡Ay, abajo! ¡Venga, con él! ¡Venga abajo! ¡Ay! ¡Venga abajo! Un nuevo jabalí se ha encontrado con la reala de frente. La huida es su única opción. El comportamiento de los jabalíes en cortadero, si no son jóvenes, suelen pararse, mirar y escuchar antes de cruzar, y dar un apretón para cruzar el cortadero lo antes posible. A este jabalí no le ha servido. El montero lo estaba esperando y le ha colocado la bala en buen sitio. Dale ahí, que lo tienes justo los perros ahí de parado. La Umbría es conocida por la buena gestión que se está haciendo en jabalíes. Cuidan al detalle las posibilidades que da el alcornocal para la alimentación. Cuidan las enfermedades en los comederos de los rayones. Y sobre todo, cazan la finca cuando la densidad y los años de los jabalíes es la óptima. Así es como los resultados no fallan. Pero esto es inversión y hay que recuperarla. El jabalí va zorreando. Ha cambiado varias veces de dirección. Busca el monte espeso para escapar.
El ritmo de la carrera del jabalí lo ha cambiado. La reala lo tiene encima. Va al cortadero de Manuel. Por la velocidad que lleva, da la impresión que el disparo no le ha alcanzado al jabalí. Ahora sí ha caído. Le ha entrado cerca al montero. Es lo que tienen las fincas con traviesas, que los fallos de uno los pueden aprovechar otros. Las traviesas son generosas en la anchura, así es más fácil valorar el trofeo y sobre todo apuntar detrás de la oreja cuando el jabalí arranca la carrera. Desde lo más alto de la finca y en el centro de la Mancha está ubicado el puesto de mando. Antonio Márquez, gestor cinegético y ayudantes, controlan los disparos de la montería y las ladras para dar las órdenes a los realeros para que esperen a los perros y vuelvan a estar en la mano. No se pierdan la segunda parte de esta montería con más lances espectaculares en las traviesas de la Umbría.